creía que se oía menos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta palabra se cumple, aunque las fechas no coincidan mucho o tengan un margen de error de 2 meses. Dice Lucas que en el mes sexto. En este caso no es el mes sexto, sino es el mes octavo. Y me explicó. Hace 8 meses yo estuve aquí dando un retiro de sanación. Y creo que fue en la última charla, pues tuve una intuición, o una emoción, o como lo queráis llamar, una tontería que se le ocurre a uno en mala hora, y sentí que tenía que hablar aquí cómo el Señor nos quiere reenamorar. Y lo que voy a hablar en este día. Pero cuando el Señor se mete, o se mete el gusanillo del Señor, lo primero que ocurre, o al menos a mí, no sé a vosotros la experiencia que tenéis, lo primero que me ocurre es que uno tiene miedo y enseguida lo desecha. Y salen los mecanismos de defensa. Esto son tonterías tuyas, esto en qué hora se te ocurre, y uno pues lo que hace es desecharlo y soltarlo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el miedo se mete en el cuerpo, normalmente lo que conseguimos con el miedo es provocar aquello que queremos que no ocurra, ¿no? Y yo en ese sentido estaba muy tranquilo, porque bueno, con todos los cambios de la parroquia, que si me ponían 2 curas en vez de 1, ahí de mala manera, y con todo el show, y además, pues sencillamente que no me apetecía, ¿vale? Pues uno lo que hace es echar balones fuera, y en ese sentido estaba muy tranquilo porque estábamos en septiembre, octubre,
Y yo estaba muy contento, digo, mira qué bien. El Señor no estaba en aquella palabra, no me han llamado para dar ningún retiro. Yo estaba todo contento, claro. Ni sabía tampoco concretar si lo que tenía que hablar, digo, seguro que no es aquí. Y cuando me llamó Raquel y me dijo el tema, yo no puedo decirle que no, porque sabía que era del Señor, el tener que venir y el tener que hablar precisamente de esto. Pero claro, uno no acepta. Cuando te viene la palabra del Señor, lo primero que uno hace es ponerle todas las trabas, el miedo a lo desconocido, la falta de aceptación de lo que te viene encima porque no lo controlas. Y claro, eso es síntoma de que quien lleva la vida o quien quiere llevarla y quien tiene que llevarla, en mi caso y también en el de todos los que estamos aquí, es el Señor. Y no nosotros mismos. Y eso no es porque nos quiera mal el Señor. Yo además estaba tranquilo porque Mer me dijo en la Asamblea Nacional que este año no me iban a llamar para dar retiros ni nada aquí en esta casa. Así que estaba más tranquilo que todo. Pero claro, tuvo que interrumpir la voz, en el buen sentido, la amiga Raquel. Y encima tocar con el tema, porque si hubiese puesto otro tema, pues tenía otra disculpa, pero en este caso no lo tenía. Con todo y con eso, claro, al no aceptarlo, yo lo primero que hice fue, pues, ponerme delante del Señor, pues para protestar. Que eso se me suele dar bastante bien. Entonces, yo lo que le dije, Señor, pero, a ver, ¿cómo les voy a decir yo que eso? No que han perdido el amor, sino que tú quieres reenamorarle con todo lo que eso supone, ¿no? Cuando a uno se le enfría el amor, volver a calentar la chispa cuesta bastante. Es complicado, se pierden confianzas, se enfrían sentimientos, parece como que es un camino que tiene un corte y que parece que ese corte es insalvable. Ese primer impulso del enamoramiento, que todos lo hemos tenido, y todos hemos tenido experiencia del Señor, ¿verdad? Sí que hemos tenido, ¿verdad? Todos hemos tenido experiencia del Señor. Pues esto es como primer amor, que es precisamente la palabra que tenemos para este retiro, ¿no? Que como iré explicando, también le ocurrió lo mismo a María, por eso he leído este evangelio. Y claro, yo lo que le decía al Señor, digo, ¿y ahora quién les explica esto, Señor? Digo, ¿qué les puedo decir? Y me dice el Señor, pues muy fácil, diles que les quiero. Claro, a mí para debatir, aunque me tiemble la voz, no me para nadie. Y yo sí que les dije al Señor, pero vamos a ver, Señor, que les quieres, ya lo saben, pero no se lo creen. Y el Señor me dice, tú díselo, y de que lo vivan, ya me encargo yo. Pues yo os lo digo, que el Señor los quiere. Y con todo y con eso, claro, a mí me dejó fuera de onda, porque cuando entramos a niveles racionales, pues puedo discutir mucho. Pero claro, cuando la competencia ya es de él, y él se carga con la responsabilidad, a mí ya no me queda más remedio que atajarlo. Pero claro, a mí me gusta siempre guardarme asas en la manga. No, esto es como todo. Como Jonás, pilla el barco, dice, esta es la mía, me marcho en dirección contraria. Y a mí, como las oportunidades las pintan calvas, a mí también me vino. Y un día llama por teléfono del hospital, ya sabéis que estoy operado de catarata del ojo derecho, y estaba pendiente de operar del ojo izquierdo. Y me llaman del hospital. Oye, mira que tenemos para ti, para operarte, el 2 de diciembre. Oye, ¿cómo funciona de rápida la mente? Es increíble. A mí en ese momento se me pasó todo de golpe, digo, esta es la mía. Claro, la verdad que cuando uno pone demasiada emoción en las cosas, demasiado ímpetu, ese es el peor enemigo. Porque cuando uno se empeña excesivamente en conseguir algo,
Precisamente esa emoción y ese impulso es el principal impedimento para que ocurra. Y claro, como el Señor también me conoce, lo apasionado que soy, también lo utiliza. Y me dice, mira, tenemos de fecha de operación para ti el 2 de diciembre. Oye, en la vida, para el día de ayer. Y yo, genial. Ya tengo la disculpa perfecta. Oye, lo siento Raquel, mira, me han llamado para operar. Qué casualidad, justo el día 2 de diciembre me tienen que operar. Claro, tenía de rebote la otra carta, que es que el próximo viernes voy a Menorca para dar el retiro de Adviento. Y así era matar dos pájaros de un tiro. Pero claro, uno para quedar bien y para valorarlo, mira, los médicos me han dicho que no puedo tal, yo automáticamente, para que el médico reforzase esa historia de que yo no iba a poder dar el retiro, le digo, mira, el día 9 tengo que viajar a Menorca, entonces no puedo viajar, ¿verdad? Y me dice el médico, muy acertadamente, evidentemente, si te opero el día 2, tú el día 9 no puedes volar a Menorca. Dice, ¿cómo así? Digo, pues nada, que tengo que dar un retiro, bueno, unas charlas y tal. Entonces, yo como normalmente espero un médico que diga efectivamente, ¿no? Encima el tema religioso, pues se lo carga de un plumazo y ya, pues no sé, uno hace de abogado del diablo y lo aprovecha todo. Pero claro, la respuesta no fue la que yo esperaba. Dice, pues esto es muy fácil. Mira, no vas a perder el viaje. Ni la gente, que es ya ahí donde el Señor utiliza también la palabra de las personas, dice, ni la gente se va a perder tus palabras. Dice, entonces te pongo para operar el día 16 y ya pongo otro el día 2 del día 16. Yo digo, que no me importa. Dice, no te preocupes, ya está cambiado. Dice, el día 16 de diciembre te opero y así puedes volar a Menorca el día 9. Claro, yo le ponía el pero del día 9 porque evidentemente para el día 3 pues solo mataba un pájaro y de esta manera yo me cargaba con el día 2, me cargaba los dos retiros. Pero el Señor, que cuando se empeña en decir algo, en ese sentido tiene pues no sé, muchísima más perspicacia que la nuestra, pues dice, si yo quiero decir algo a mi pueblo, lo digo, te pongas como te pongas. Y si quiero que lo digas tú, lo dices tú. Y precisamente el Señor, por eso digo que te lo quiere decir a ti, que te quiere. Te lo quiere decir a ti y encima con estas lecturas. Porque claro, otra de las cosas que yo le decía era, pero si estas lecturas, Señor, yo ya he hablado de ellas. Y me dice, sí, mis palabras son las mismas siempre, pero yo las hago nuevas cada día. Y de hecho, yo he tenido la tentación de abrir huecos para preparar cualquier esquema diferente al que tengo. Y ha sido imposible. Incluso en un ataque a la desesperada, yo ayer, después de la misa de la tarde, había dejado todo libre. Pero imposible. El Señor me lo había dicho bien claro, tú sabes de sobra de lo que tienes que hablar. Y por eso, es por lo que esta lectura de Lucas se está cumpliendo hoy porque, como digo, en este caso no es el 6º mes, sino el 8º mes. Es el Señor el que viene a cada uno de vosotros, los que estáis aquí, la palabra del Señor y el Señor mismo a hablaros al corazón. Porque el Señor, no un ángel, sino pues esta palabra rota, la que os ha enviado el Señor a cada una de vuestras vidas, a cada uno de vuestros corazones. Y es más, podéis estar pensando, tantísimos millones de personas que hay en el mundo, ¿verdad? A tantísimas personas se podía haber acercado el Señor y lo ha hecho a cada uno de vosotros. E incluso igual estáis pensando,
Claro, y después de haber tenido esa gracia tan única, en un momento dado de vuestra vida en que no habíais tenido experiencia de Dios y que bueno, pues es lógico que uno se llene del Señor, que lo acepte con toda la novedad y toda la fuerza. Eso mismo hace que penséis que después de haberse enfriado en poca o en mucha medida esa experiencia y ese amor, y hay ahí latente y en el inconsciente un sentimiento de culpabilidad y un sentimiento de lejanía del Señor, si anda, después de haber perdido ese tren, va a volver el Señor a reenamorarme y a decirme que no, que sí, que te quiero como antes. Si a mí, cuando me traicionan, o cuando yo tengo una experiencia de desamor, o cuando yo tengo una experiencia de que me han vuelto la espalda, para poder volver a mirar a los ojos a la persona, me cuestan un triunfo sino 15 o 20. Y si yo lo he hecho, me da igual por qué, de una manera fuerte, o por desidia, o por dejadez, no sé, porque los sentimientos cada uno ahora mismo los estáis dejando volar en vuestro interior. Y es a los que está hablando el Señor, y son los que están haciendo en este momento de oración con el Señor. Esas sensaciones y esos sentimientos que tenéis de la relación perdida o medio perdida, o de aquella manera que habéis tenido desde que os habéis encontrado con el Señor. Bien, ¿cómo va a poder volver? Sí. O sea, después de haber perdido la oportunidad, después de haberle dado calabazas, después de haberle dado esquinazo, o cada uno como lo digamos, ahora va a volver otra vez al Señor, teniendo más gente con la que igual no pierde tanto el tiempo, y va a volver otra vez a mí, y me va a decir que sí, que me quiere como siempre, que me quiere como antes, y como, con un amor de juventud. Eso es lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. Formular de una o de otra manera, pero eso es lo que tenemos en el corazón ahora mismo. Y eso mismo es lo que nos impide el acoger, el reconocer, el aceptar y el abrir nuestros brazos al Señor para reconocer que Dios nos ama como siempre. Porque claro, también uno tiene su orgullo. Y esa frialdad forma parte de ese orgullo, porque yo ya no puedo más. Ese derrotismo a veces que lo utiliza el demonio para sacudirnos, porque vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Aquí en esta sala y en cada una de nuestras personas hay mucha gracia en juego. Hay mucho amor de Dios en juego. Y entonces, la tentación viene por donde Él sabe que puede sacudirnos. Y esto mismo que nos ocurre, le ocurrió a María. Y Él nos vuelve a decir que a tu ciudad, de donde eres, a tu calle, a tu piso, a tu número, a ti misma, a ti mismo, con tu nombre y apellidos, como dice Lucas, el Señor está viniendo ahora mismo a ti. Con esa historia concreta. Pero si yo vivo en el último sitio del mundo, si Dios se ha olvidado hasta de mi portal y de mi comunidad, pues piensa que el Señor mandó al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, que no es una ciudad cualquiera, En aquella época, vamos, Valladolid o Madrid era una tontería comparado con Nazaret. 4 gatos, mal avenidos. Yo no sé cómo sería la situación de Nazaret, pero lo que sí que sé, y eso es contundente, la frase que dice Natanael cuando le dicen, oye, que hemos encontrado al Señor. Dice siempre, de Nazaret. Pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y podemos justificarlo, como yo he oído en
en alguna charla, en alguna homilía, ya, pero es que Jesús nació en Belén, no nació en Nazaret. Digo, ya, pero la Virgen María sí. Y San José. ¿Y es a dónde fue el Señor? A una ciudad que no tiene ni nombre. A una ciudad que no pintaba nada en el mapa y que no pintaba nada en la historia de la salvación. Y como vemos, lo que aparentemente decimos que no pintaba nada en la historia de la salvación, realmente sí que pinta. Y no solo pinta, sino que es el lugar donde Jesús es concebido. Y eso mismo es lo que el Señor te está diciendo a ti, que es, mejor dicho, que eres tú mismo y tú misma el lugar donde el Señor es concebido y el Señor está haciendo su encuentro más íntimo y personal, donde Jesucristo se hace presente, donde el Espíritu desciende sobre ti y donde el Señor hace toda su historia de salvación. O bien, como un anuncio positivo, y es más, en un ambiente totalmente que invita o que nos quiere convencer justamente de todo lo contrario. Yo he estado en Burgos de párroco en unos pueblos. Unos pueblos que, bueno, pues también, si dicen que Teruel existe, pues os podéis imaginar un pueblo como Sordillos. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? ¿Quién no conoce Sordillos? ¿Verdad? O Mayos. ¿Quién no conoce Mayos? ¿No? O Villamayor de Treviño. Ese igual sí que se conoce. Y precisamente si se conoce, no es precisamente por lo bueno, como le pasaba a Nazaret, pero puede haber algo bueno, o puede salir algo bueno de ese pueblo de Villamayor de Treviño, pues que se lo pregunten a la zona. Digo que si por algo es conocido es porque Álvaro de Luna hizo de protagonista en la película Teo el Pelirrojo, pues en que cuenta la historia de un señor que se cargó a varias personas en ese pueblo y luego se quitó la vida en la Peña Maya, allí en la zona de Burgos. Bueno, pues este pueblo, con toda esta historia, que, como digo, en la zona, si se dijese que sale de ahí un santo, podemos decir, pero de ahí puede salir algo bueno. Pues tenemos los restos de una santa, ¿eh? ¿Quién no conoce a esa santa? Santa Radigundis. Vamos. San Francisco Javier le llega el carcaño, ¿verdad? Bien, tenemos los restos allí, en una hornacina. Vamos, digo tenemos, yo ya no soy párroco de ese pueblo, pero... ¿Y por qué digo? Si en algún sitio nadie se cree que puedan ocurrir los milagros, es en ese pueblo. O si en algún sitio se pensaban que no podían ocurrir los milagros y que Dios no podía hacer su obra y su amor, es en ese pueblo. Porque si es cierta esa película, que es cierta, vamos, está basada en hechos reales, no es menos cierto que no solo ha ocurrido eso en ese pueblo, ¿eh? Han ocurrido más cosas, más muertes, 2 hermanos que deciden matar a un padre, y entonces, pues la hermana se libra porque cuando dispararon, la hermana estaba en la cuadra, pues cuando dispararon se cruzó la mula y entonces, pues sacudieron a la mula, adiós mula efectivamente, y la hermana consiguió salir por el bocarón de la paja. Sabéis que para meter la paja en las cuadras, los que conocéis los pueblos, tienen un bocarón, pues consiguió saltar por el bocarón. Pues me podría tirar toda la enseñanza, toda la charla, hablando de las peripecias que me pasaron por allí. ¿No? Y resulta que este pueblo, curiosamente, tenía la fiesta del pueblo, la tenía anulada, porque fue cuando
cuando el protagonista de esta película, no voy a utilizar el nombre porque los familiares están vivos, aunque esto ha ocurrido pues hace 50 años, entonces volví a colocar la misa, no la fiesta. La fiesta la teníamos en otro momento, Santa Paulina. Y volví a poner misa el día de la Natividad, que es la advocación, pues la patrona de la parroquia, la Natividad de Nuestra Señora. Lo digo porque la Virgen tiene mucho que ver en toda esta historia. Y estas personas no se creían capaces de querer, y de querer bien, y no solo de querer, sino tampoco se sentían capaces de ser queridos, porque la herida que tenían no solamente era familiar, pues porque había matado al padre de uno o al hermano del otro, sino pues el trauma había sido en todo el pueblo. El cura se libró porque no estaba en casa, no olvidar. Pero le hubiese tocado. Y es curioso porque al terminar la fiesta, damos la misa, pues decidimos ir todos fuimos al bar que hay allí en el pueblo, y de manera fortuita pues hicimos un gran coro. Y entonces allí, yo como a veces tengo el don de la imprudencia, pues se me ocurrió preguntar, claro, era el aniversario de las muertes de sus familiares, que habían muerto asesinados por otro vecino del pueblo, cuyos familiares también estaban sentados en el coro. Y a ver, yo puedo querer mucho a una persona y me puedo llevar bien con él, pero es que su hermano mató a mi padre, o su hermano mató a mi hermana. ¿Me explico? La sensación y el sentir que podía haber en aquel coro. Y ahí tenéis a un imprudente preguntando por aquel día. Y empezó, uno a uno, empezaron a hablar cada uno el gran tema tabú, que nunca se hablaba públicamente y casi ni privadamente. Yo me había enterado de un tú a tú. Cuando había más gente, eso ni se tocaba. Y ahí tenéis uno a uno hablando de cómo se sentían, porque todos habían sido testigos, yo era más joven, uno a uno hablando de cómo vivió aquel día, de cómo se sintió aquel día, y fue como un efecto dominó de la gracia de Dios, que iba tocando uno a uno, uno a uno, uno a uno, los corazones de cada una de las personas, al empezar a hablar, al empezar a desahogarse, a sacar los sentimientos y a empezar a sanar ese trauma personal y ese trauma colectivo que vivía cada uno de los habitantes de ese pueblo. Ese día podría contar también muchas historias de ese pueblo. Historias de Dios y historias de un evangelio que precisamente por la experiencia y por la dureza es por lo que Dios también en ese Nazaret, entre comillas o metafórico, Dios se fue haciendo presente en cada una de las personas de este pueblo, un pueblo tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que nunca habían hecho nada por nadie. Un médico que se había desvivido por ellos el día que se marchó, como se suele decir en Castilla, ni las gracias. Y el día que yo me marché de ese pueblo, como despedida, me hicieron un concierto de arpa. Podéis ver, creo que es muy gráfico el simbolismo de la transformación de ese pueblo y de esas heridas. Un pueblo hecho herida a herida, su historia, que como despedida, primera y única despedida, hagan, y como celebración, hagan un concierto de arpa. ¿Verdad?
Si en ese pueblo, que ellos tenían experiencia de todo, si en ese pueblo, que dadas las características y la cerrazón, ocurrió todo un proceso de milagro en cada una de las personas, en cada una de las familias y en el pueblo, y en la convivencia de ese pueblo, ¿qué poder vamos a pensar que no tiene Dios para cambiar tu vida? Y lo tiene, porque el Señor la quiere cambiar. ¿Y por qué la quiere cambiar? Como decíamos, si encima Dios nos demuestra, para que se note que es su gracia, y no nuestro empeño, nuestro impulso o nuestras obras, sino la gratuidad del amor de Dios, se demuestra en que precisamente cuando viene a cada uno de nosotros, y ese día es hoy, es cuando todo lo tenemos como imposible. Y todo lo damos por perdido. Y por eso mismo dice Lucas que viene a una virgen desposada con un hombre llamado José, eso sí, de la estirpe de David. Tenía que cumplirse la escritura. Y el nombre de la virgen era María. Y resulta que yo he dicho que es la misma situación y la misma palabra, por eso esta palabra es para cada uno de los que estamos aquí. Le dice el ángel entrando en su presencia: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y eso es lo mismo que nos dice el Señor ahora mismo a ti y a mí. Alégrate, llena de gracia, lleno de gracia. Pero esto es posible. Pero si yo, fíjate, si yo incluso ni me he confesado, pues yo no me desdigo de lo que estoy diciendo. Alégrate porque estás llena de gracia. ¿Lo aceptarás o no? Pero estás llena de gracia. ¿Lo estarás acogiendo o no? Pero estás llena de gracia. Eso es como el que tiene todos los millones en el banco, pero vive tirado. Y vive con trapos. Pues si tiene millones, pues tú tienes millones. ¿Y los tienes en ti? Simplemente tienes que usarlos. El amor de Dios no ha cambiado. El que estés lleno de gracia no ha cambiado. Y precisamente lo que tiene que cambiar, o lo que quiere el Señor que ocurra, es que tú te convenzas de ello. Porque, a ver, el ángel Gabriel no le dice nada nuevo o nada que no sea o nada que no haya sido a María. Y ella ya era llena de gracia. Y ella se turba ante estas palabras. Dice, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el evangelista? Que María no se turba porque el ángel se haga presente. ¿Sí o no? Con lo cual estamos hablando de que María también estaba acostumbrada a la presencia de Dios. Estaba acostumbrada a que el Señor se manifestase. Estaba acostumbrada a muchas cosas. Estaba incluso acostumbrada a que un ángel pudiese venir. La misma situación, María, que la tuya es la mía. Estamos acostumbrados a que el Señor se manifieste. Estamos acostumbrados a oír orar en lenguas. Estamos acostumbrados incluso a ver personas que se han sanado, física o internamente. Estamos acostumbrados a que personas, el Señor en un seminario, les toque y se transformen. Estamos acostumbrados a la presencia especial del Señor. Y sin embargo, vivimos en esa rutina. Como María. María hasta ese momento su vida no cambia nada. Está muy acostumbrada.
Y eso no es bueno ni es malo, ni con esto le estoy quitando a María nada. Pero María también estaba hecha a la rutina de cada día. No había nada más. Y fijaos, como os estoy diciendo, que ella estaba acostumbrada a todas estas historias especiales que hay otras personas que o no lo ven, o no lo perciben, o si lo ven, se escandalizan, o no. Y nosotros, los que estamos aquí, estamos acostumbrados, me vais a permitir las palabras, a que ocurran cosas raras, que ya las tenemos integradas dentro de la normalidad, ¿no? Soy como una portada de Mortadelo y Filemón que ponía, le decía el Mortadelo al jefe que estaba haciendo de redactor del periódico, dice, es que no tengo ninguna noticia nueva, ¿no? Y detrás de él tenía la ventana, entonces había en el edificio uno que se estaba tirando por la ventana, un ovni que estaba apareciendo, o sea, todo lo más truculento que os podéis imaginar en la viñeta. Y el otro no sabía qué escribir, ¿no? Quizá tenemos tan normalizado esa presencia de Dios que ya no nos afecta. La misma situación que María. Y María no se turba, como digo, por la presencia del Señor, sino por las palabras que le dice el ángel, que le dice, alégrate llena de gracia. ¿Pero cómo puede estar lleno de gracia? Pues porque el Señor se derrama en gracia y nos la está ofreciendo continuamente. No hay segundo que Dios no esté derramando su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Por eso estamos llenos de gracia. Si lo que estoy diciendo en un solo segundo dejase de ocurrir, tú y yo no existiríamos. Por eso estamos inundados y llenos dentro de la gracia de Dios. Hagamos lo que hagamos, actuemos como actuemos, vivamos como vivamos, acojamos o no acojamos, la gracia de Dios nos está rodeando. Hemos cantado 100.000 veces, porque es más antigua que la orilla del río. El amor de Dios es tan grande que está por más arriba, que está más abajo, que está más ancho, que no puedo abarcarlo. ¿Cuántos años hace que hemos cantado eso? ¿Veis? Hace muchos años. Y eso es real. Y sin embargo, parece como que ya lo hemos integrado dentro de él. Pero esto, ojo, no lo estoy diciendo como reproche, porque tampoco el ángel del Señor se lo estaba diciendo como reproche a María, sino como una realidad gozosa de la que nos tenemos que convencer. Jolín, pues qué bien, si de repente yo me doy cuenta y no me acordaba de que tengo una cartilla con miles de millones, oye, pues qué bien, ¿o no? Pero si encima el tema no son millones, sino que es gracia de Dios, pues más todavía. El Señor es contigo. Por eso le dice el ángel que el Señor es contigo. No que está, y que luego no se sabe, y que mañana, si tú no le correspondes... No, hermanos, esto no depende de que tú y yo seamos más majos o menos majos, más virtuosos o no, más pecadores o no. La gracia de Dios no la para ni él mismo, ni Dios. Y el efecto de la gracia tampoco. ¿Por qué digo esto? A la tarde, cuando tengamos la Eucaristía, yo puedo estar en pecado mortal. De aquí a la tarde puedo cometer un pecado mortal y celebrar la Eucaristía. Y la Eucaristía sigue siendo válida. Jesús se sigue haciendo presente en las especies de pan y vino, al margen de que yo esta tarde esté como un auténtico desgraciado, como solemos decir, o todo lo contrario. No depende la gracia de Dios de mi estado personal. Si en un sacramento no depende la gracia de Dios de mi estado personal, en el derroche de gracia no depende el que se derrame la gracia de Dios de cómo estés o de cada segundo de tu vida. Porque además, cada segundo de tu vida es un proceso que Dios utiliza para que tú hoy te llenes del amor y de la gracia de Dios. Para eso sirve. Porque lo mismo que el ángel tiene que esperar al momento exacto para hacerse presente y anunciar a María, el Señor espera el momento exacto, que es hoy, aquí y ahora,
para tocarte el corazón y para decirte de una manera taxativa y fehaciente que está contigo, que no te ha dejado nunca y que no te va a dejar. Es más, conoce tu futuro. No necesitamos ni medios, ni pitonisas, ni historias. Tenemos al Señor. Lo tenemos. Nos guste o no nos guste. Lo sintamos o no lo sintamos. Y es más, María, que se turba ante estas palabras, la turbación le sirve de oración. Pero si es que yo ahí ya no sé ni cuándo me he concentrado para dirigirme al Señor. Pero es que tú no necesitas concentrarte para que Dios te escuche. A veces hemos dicho, es que no sabemos pedirle, con lo cual Dios no nos concede. Vamos, montamos una serie de historias que encima son mentira, que lo único que estamos haciendo es daño a nosotros mismos. Es lo único. Es que no le he pedido justamente lo que yo quiero. Vamos a ver, pero ¿qué nos pensamos? ¿Que a Dios le podemos manipular como un niño pequeño? ¿Que le damos una piruleta y ya nos pone una sonrisa de oreja a oreja? El Señor ya está acostumbrado a las piruletas. Y el Señor está acostumbrado no solamente a escuchar nuestras palabras, sino a escuchar nuestras sensaciones y sentimientos. Y cada una de las sensaciones y sentimientos que tenemos siempre es oración para Dios. Y Dios está pendiente de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos. Por eso, sin que María diga nada, porque aquí el ángel lo deja bien claro, ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Se preguntaba y se turbaba. No está diciendo que se lo cuente al ángel. Al ángel no le ha dicho nada. Y sin embargo, esa turbación y esa pregunta interna, ¿y esto qué pinta aquí? Eso, Dios lo escucha. ¿Y qué significa lo que estoy diciendo? Que Dios escuche la turbación y que Dios escuche las preguntas y la comedura de coco que tenía en ese momento María diciendo, ¿y esto qué? Significa que lo mismo que a María le escucha, y no porque sea más maja y porque sea inmaculada y sea la madre de Dios, porque hijos somos todos. Todos. Y muy queridos. Eso significa que Dios está pendiente en cada segundo de ti y de mí. Y que escucha no solamente cuando yo ya por fin me he ido a confesar y después de confesarme, pues como me ocurría en este pueblo, en Villamayor, que cada vez que les confesaba, automáticamente les tenía que dar la comunión. Estaban tan convencidos de que no valían para nada, estaban tan heridos por toda su historia, que pensaban que si yo el sábado iba a confesar allí y no les daba de comulgar hasta el domingo, no iban a comulgar, porque ya no eran dignos. Yo no sé si es que se pensarían que ya solo con respirar pecaban. Pero hasta ese punto llegaba la herida. Y nada más terminar de confesar, tenía que repartir la comunión. Pues lo que está diciendo el Señor para curar nuestras heridas a cada uno de nosotros es que el Señor te escucha día y noche. Y que todo, aunque tú no seas consciente de ello, es oración, es súplica, es alabanza, es vida en el Señor. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Tal cual. Pues llevémoslo, hermanos, a sus últimas consecuencias, cada una de las palabras que oímos. Porque así nos lo está diciendo el Señor, que me preocupas demasiado. Y esto lo hemos oído a 100.000 veces. Pero, por eso mismo, el Señor sale a quite. Y le dice el ángel, no temas, María. Ve el temor de María. Como el Señor ve tu temor y el mío. Y el Señor hoy viene a sanar nuestros temores. Porque claro, ahora, después de tanto tiempo que ocurrió aquel primer encuentro con el Señor, a ver quién arranca ahora, ¿verdad? Yo no sé qué nos puede dar más miedo. Yo creo que nos puede dar más miedo arrancar ahora en la gracia del Señor y en el gozo del Señor que el día que tuvimos la primera experiencia. Como es tan arrollador, uno pierde la sensación de ridículo,
¿verdad? Uno lo pierde todo y no pasa nada porque se acaba de encontrar con el Señor. Pero claro, ahora ya llevamos toda una historia, pero es que el Señor viene a arrancar y a arrasar con toda la historia. Y con toda la historia viene a decir, no temas, porque yo te quiero y yo hago salvable todo lo insalvable. Claro, María, ¿qué es lo que escucha? Has encontrado gracia ante Dios. Y el Señor te está diciendo lo mismo. Has encontrado gracia ante Dios. Que Dios te quiere, que Dios no te ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no te ha desahuciado. A veces tenemos la sensación de estar cronificados en nuestra pesadumbre y en nuestra rutina y en nuestro dejarnos llevar. Y parece ya que la Eucaristía y la asamblea del día que venimos, en este caso vuestro los martes, o los de Madrid los miércoles, como que ya es un remedio paliativo. No, parece que me alivia, vengo, alabo un poco, así parece que se me olvidan las cosas de casa, los rotos que tengo en la cabeza. Vamos a ver, Dios no cree en remedios paliativos. Dios nos hace nuevos. Dios no nos da por enfermos crónicos. Cuando yo trabajaba en Proyecto Hombre, uno de los grandes debates que había a nivel estatal, a nivel de Hacienda también económicos, porque suponía mucho dinero, el declarar a los drogodependientes como enfermos crónicos. Claro, si tú declaras a una persona como enfermo crónico, las consecuencias, por eso era el debate nacional, las consecuencias significa que el medicamento, la Seguridad Social tiene que cubrirlo. Entonces, como muchas de las cosas, pues no salió adelante el declarar a los drogodependientes como enfermos crónicos por todo lo que le suponía de dinero al Estado. Pero muchas veces pensamos que somos enfermos crónicos o que somos pecadores crónicos. Vamos a ver, si nosotros somos pecadores crónicos, más crónico es el amor de Dios y con más poder para hacernos nuevos cada día. Amor no le gana a nadie. Ahí está la diferencia. Y ahí es donde el Señor quiere abrir en canal todas nuestras heridas, para decir, con esa herida con la que tú no te quieres, yo te quiero. Con esa rutina con la que tú no te quieres, yo te quiero. Con esa historia de María que ya estaba acostumbrada al Señor, la quiere. Y no solo la quiere, la hace Madre de Dios. Traducido, hoy también, como todos los días, Dios te hace su madre. Ayer estuve haciendo un cálculo, una competencia con María. A ver quién ha llevado más tiempo a Jesús en sus entrañas. Si María o los que estamos aquí. Puede parecer una tontería, ¿eh? ¿A que no os lo habéis parado a pensar? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a jugar a la numerología. El cuerpo del Señor aguanta en nuestro cuerpo 15 minutos. Hacemos cálculos. 9 meses de embarazo, ¿cuántos minutos son? Número de comuniones que hemos tenido nosotros, multiplicadas por 15 minutos cada comunión, que es el tiempo que ha estado Jesús en cada uno de nosotros, igual la ganamos en tiempo a la Virgen María. La solución os la dejo a cada uno de vosotros, cada uno sabe lo que acumular. Pero lo que sí que es claro es que si sumamos,
Eso ya a nivel físico, como María. Pero es que a nivel de presencia no son 15 minutos por comunión, o no son 9 meses con María, sino que es la eternidad entera. Por eso nos dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y todas nuestras obras son obras del Señor. Todo nuestro compartir es un compartir en el Señor. Toda nuestra alabanza es una alabanza y es una acción de Dios a través nuestro. Toda nuestra intercesión es una intercesión del Señor a través nuestro. Toda Eucaristía vivida es un momento y es un sacramento de gracia del Señor a través nuestro, por el cual Jesucristo está actuando a través de cada uno de nosotros y su Espíritu. Por tanto, el Señor está en cada uno de nosotros como estuvo en María. Y por eso, la acción de Dios no es pequeña porque tú y yo seamos pequeños, sino que es grande porque ni tú ni yo sabemos, ni nos imaginamos por un momento todo el bien que puede hacer una determinada palabra o una determinada alabanza o una determinada acción en cada una de las demás personas. Y es Dios el que actúa. Antes de empezar esta enseñanza, he saludado a Mercedes, está por ahí. Y se queda sorprendida porque dice, ¿nos conocemos? Tío, pues algo así como desde el año 89. Así. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues por algo muy sencillo. Porque yo al día de hoy recuerdo perfectamente el testimonio que ella dio en el año 89, de cómo sacó las oposiciones. Creo que muchos conocéis el testimonio de Mercedes, ¿no? Bueno, pues yo al día de hoy reconozco y conozco y sé el testimonio que ella dio en su día. Ella, antes de entrar por esta puerta, posiblemente ni se imaginaba el efecto que podía haber tenido el testimonio que ella dio en ese momento, en ese retiro, en el que ella de manera espontánea, porque sí, porque justo entró para ahí en ese momento y justo dio el testimonio. Ella no se podía imaginar que ese testimonio podía haber tocado o hasta qué punto el corazón o se puede quedar en una persona. Se me podía haber quedado como no. Yo he escuchado pues muchísimos testimonios como tú y como cualquiera de los que estamos aquí. Y sin embargo, Dios, como digo, para que veamos que Dios es grande y es Hijo del Altísimo, pero es grande y es Hijo del Altísimo en presencia, pero también